Establecemos contacto en vivo en Lima con Daniel Urresti, ex candidato a la presidencia de Perú por el Partido Nacionalista Peruano. Una muy buena tarde, gracias por atender esta entrevista de NTN 24. Sea usted bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy amables. Muy bien, escuchábamos más temprano al presidente Ollanta Humala cuestionar a la autoridad electoral, tanto por el tema de las exclusiones como por el tema de la valla electoral. ¿Cómo es que influyen estas decisiones del jurado en la ciudadanía a la hora de votar, a la hora de acudir a las urnas? Bueno, miren, el Jurado Nacional de Elecciones de alguna manera en el imaginario popular se está convirtiendo un poco en el villano de estas elecciones, pero si analizamos un poco más, el Jurado Nacional es como un árbitro, él no impone las reglas. Él tiene que velar porque las reglas se cumplan, ¿me entienden? Entonces, a veces el árbitro, si es muy estricto, puede generar antipatías. Yo mismo he criticado duramente al Jurado Nacional de Elecciones, justamente por haber aplicado las reglas con mayor rigurosidad en unos casos y en otros haber sido muy blando. Eso sí, lo sigo inclusive criticando hasta ahora. Pero tenemos que tener claro que esta nueva ley que se dio y que en algunas partes se está aplicando para estas elecciones y en otras no, pues es más culpa del Poder Legislativo, del Congreso, que ha sacado, que ha tenido en realidad 5 años para poder modificar estas normas y no lo ha hecho, ¿no? Señor Urresti, quien asuma la jefatura de Estado deberá enfrentar 3 problemáticas principalmente. Ese es el análisis que hay sobre la mesa en este momento. El incremento de la inseguridad ciudadana, corrupción en las instituciones públicas y la falta de acceso al servicio de la salud para poblaciones de escasos recursos. Lo invito a que veamos el siguiente informe y ya seguimos con usted. Ok, muy bien. En el 2011, Ollanta Humala recibió un país con una economía sin expectativas de crecimiento. Su plan de gobierno se centraba en aumentar el Producto Interno Bruto apoyado en la minería y la exportación de gas. También tenía como objetivo la inclusión social y el cubrimiento de los servicios básicos para las poblaciones más vulnerables. 5 años después, este es el país que recibirá su sucesor. Economía. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico durante el 2015 en Perú fue del 3,26%. Un conjunto de reformas políticas urgentes. Estas elecciones han demostrado que el aparato económico no está yendo con el sistema político, con las reformas electorales. Y estas elecciones han tenido todos estos problemas justamente por ello. Sin embargo, es una de las economías más estables de América Latina. Gracias al trabajo responsable que ha venido haciendo a lo largo de estos años, se ha convertido en un país con las mayores tasas de crecimiento económico a nivel de América Latina. Humala promovió una política fiscal expansiva y la recuperación de la inversión privada. Asegura que deja una economía sana y con perspectivas de crecimiento de un 4% para este año si se mantiene la producción minera. Economistas afirman que además logró estabilizar la inflación. La pobreza se redujo del 57,7 al 22,7% según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En todo ese contexto, el Perú ha venido avanzando de manera responsable y seguimos reduciendo pobreza. He escuchado en estos últimos días, en plena campaña electoral, propuestas de cambios profundos en el país. Pero hablar de cambios profundos sin establecer de dónde se va a financiar estos cambios es una propuesta incompleta. Salud. Según cifras oficiales, cerca del 20% de la población peruana no cuenta con atención médica básica. Aunque Humala adelantó la construcción de varios centros hospitalarios en distintas regiones del país, hace falta una política de Estado que garantice un paquete esencial de salud para las zonas rurales. Inseguridad ciudadana y narcotráfico. El 88% de la población considera que será víctima de un delito en los próximos meses. La inseguridad ciudadana sigue siendo una de las problemáticas sin resolver. Se estima que el 29,5% de los ciudadanos ha sido víctima de un hecho delictivo en el último año. La inseguridad ciudadana, que está asolando a todo el país. Robos a casas, asaltos a mano armada, tiroteos en las calles, y esa es la principal asignatura. Expertos afirman que la delincuencia, el sicariato y el crimen organizado están vinculadas al narcotráfico. Perú es uno de los productores mundiales de cocaína, pese a que en los 2 últimos años se logró una disminución del 13,9% de los cultivos.
corrupción. Mano firme y leyes severas es lo que piden los peruanos al gobierno entrante para combatir la falta de transparencia en las instituciones públicas. El descrédito del Congreso y del Poder Judicial mantienen el descontento social. Sin embargo, para los ciudadanos el caso más grave es el que envuelve a la primera dama de la nación, Nadine Heredia, quien es investigada por lavado de activos. Otros allegados a la familia presidencial también son investigados. Humala concluye su gestión con un nivel de popularidad que solo alcanza el 13%. Seguimos con el señor Daniel Urresti, ex candidato a la presidencia del Perú, y le pregunto, ante este panorama de carencia, de exigencia de los peruanos en temas como inseguridad, en temas como salud para los más pobres y por supuesto corrupción, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? Señor Urresti, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Ante el panorama y ante las exigencias de los peruanos en cuanto a atención en materia de salud para los más pobres, corrupción y por supuesto la inseguridad ciudadana, que es una queja frecuente de los peruanos, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno? Bueno, estas son efectivamente uno de los retos que tiene el nuevo presidente. El principal problema por el cual estamos atravesando es justamente... ¿Aló? ¿Aló? Señor Urresti, lo escuchamos. Adelante con su respuesta. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Efectivamente, uno de los principales retos que debe afrontar el próximo gobierno es el de la inseguridad ciudadana, solucionar este problema, regresar la delincuencia a los niveles a los cuales estamos acostumbrados en el Perú. Contra lo que se pudiese pensar, nosotros tenemos una tasa de homicidio bastante baja, una de las más bajas en América. Lo que agobia acá en el Perú es básicamente el crimen callejero, la microcomercialización de drogas, en vista que como somos un país productor, acá las drogas son muy, muy baratas. Se puede decir que la microcomercialización es un trabajo de pobres, se puede decir, ¿no? Porque no genera grandes ganancias, pero las consecuencias que tiene en la población son bastante fuertes. Entonces, eso es lo que la gente está desesperada, porque por esta delincuencia callejera, los arrebatos, etcétera. Muy bien, el principal problema, de acuerdo al diagnóstico que yo pude hacer cuando estuve ministro del Interior y de acuerdo a eso comenzamos a establecer una serie de medidas que no se pueden realizar pues a corto plazo, sino a mediano plazo, nace justamente en el problema que tuvimos nosotros cuando hace 27 años el expresidente Alan García unió a todas las fuerzas policiales en una sola, convirtiéndolo en lo que se llama ahora la Policía Nacional del Perú. En todas partes del mundo la seguridad ciudadana tiene dos columnas, una que es la prevención y otra que es la investigación criminal propiamente dicha cuando se produce el delito. Pero aquí en el Perú se unieron estas dos columnas en una sola escuela y se abandonó la especialización. Eso generó que con el paso de los años las comisarías que se dedicaban estrictamente a lo que es la prevención se les vaya recargando una serie de funciones hasta que se han convertido prácticamente en el esqueleto de la Policía Nacional. Se han convertido en la célula básica, las comisarías que han recibido una gran cantidad de funciones y que por el poco personal que tienen, por los pocos medios con que cuentan, pues no pueden cumplir con todos. Ahí está la madre del cordero y eso es algo que yo he identificado claramente y que no he podido apreciar en los planes de gobierno de los otros candidatos. Yo estoy seguro que gane quien gane, pues tendrá que convocar a todos los que de alguna manera pueden colaborar en la solución de este problema y bueno, yo estaré atento a eso y para hacer conocer mis ideas, ¿no? Porque creo que el verdadero diagnóstico en este sentido, pues lo he podido realizar yo a lo largo de 10 meses que ocupé el Ministerio del Interior. Pues muchísimas gracias por su análisis, sí señor. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Una muy buena tarde para usted en Perú, Daniel Urresti, ex candidato a la presidencia peruana.